compañeras, seguiremos con la regla cadena. Ahora vamos a calcular una segunda derivada parcial mixta, pero de una función que no sea tan larga. Vamos a considerar la función que hemos trabajado. R, teta y y función de R y teta. Esa es mi función que voy a trabajar. No conocemos ninguna. Entonces la pregunta es ¿cómo se calcula D2F, por ejemplo, de R de teta? Y en forma análoga se calcula D2F de teta de R. Nosotros ya hemos calculado D2F de teta 2 y D2F de R2. El cálculo de la segunda, de esta mixta, es muy análogo. Entonces, simplemente sería decir D2F de R de teta es lo mismo que decir la derivada con respecto a R de F de teta. Simplemente eso es por definición, ¿no? Y decir esto es, primero hay que calcular df de teta. Df de teta, entonces le aplicamos la regla de cadena. Entonces esto sería la derivada con respecto a R de df de teta, que es df de x, df de x por dx de teta, más df de y por dy de teta, por dy de teta. Y recordemos que esto es la derivada de una suma. Recordemos que eso es la derivada de una suma, que es la derivada del primero con respecto a R, la derivada del primero, df de x por dx de teta, más la derivada con respecto a R del segundo, df de y por dy de teta. Ahora recordemos que df de x es una función que depende de x y x depende de r y de teta. Y lo mismo de x de teta es una función que depende de r y teta. Entonces aquí para derivar con respecto a r este producto de dos funciones hay que aplicar la derivada de un producto. Eso va a ser la derivada del primero df de x por el segundo por dx de teta, más el primero por la derivada del segundo. Estamos derivando con respecto a r, dx de teta. Lo mismo, la derivada con respecto a r de df de y por dy de teta. Son dos funciones, entonces para calcular esa derivada se aplica la derivada de un producto. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces, la derivada del primero df de y por el segundo más el primero, que es df de y por la derivada del segundo con respecto a f de y de teta. Esa es la derivada de ese producto y la derivada de este producto. Ahora recuerden, para calcular la derivada de esta función está calculada en esta misma función. Entonces, para calcular la derivada con respecto a r de una función análoga a esta, hay que aplicar la regla de cadena. Entonces, la regla de cadena, ¿qué sería? La derivada con respecto a x de esta función por la interna, más la derivada con respecto a y de esta función por la interna. Es decir, sería la derivada con respecto a x de la función por la interna por dx de r, más la derivada con respecto a y de la función, pero la función es esta, de f de x por la interna, o sea, por dy de r. Y todo esto está multiplicado por dx de teta. Más, con esta no hay ningún problema, df de x y la derivada con respecto segunda de x de r. Ahora, esta es porque es explícita. Más, aquí en forma análoga a la anterior. La derivada con respecto a x de f de y, para calcular la derivada con respecto a r de f de y, se le aplica la regla de la cadena, porque de f de y es una función muy semejante a esta. Sus ángulos son x de r y teta. Entonces, la derivada con respecto a r de esta función sería regla de cadena. Sería la derivada con respecto a x de la función. La función en este caso es de f de y por la interna de x de r, más la derivada con respecto a y de la función
La función es de f de y por de y de r. Y todo eso está multiplicado por de y de teta. Más de f de y de 2y de r. Aquí sí son conocidas. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular esa segunda derivada mixta? Entonces sería la fórmula. Sería d2f de x2. d2f de x2. De x de r por de x de teta. De x de r por de x de teta. Más d2f de y de x por de y de r por de x de teta. Más de f de x de 2x de r de teta. Más de 2f de x de y de x de r por de y de teta. Más de 2f de y2 de y de r por de y de teta. Más de f de y por de 2y de r y de teta. De teta. Y esa es la fórmula para calcular la segunda derivada de esta función con respecto a dr de teta. Si conocen las funciones, reemplazan, y si no las conocen, esa sería la expresión para la segunda derivada. En forma análoga, si la función tiene x, y, z y más variables, simplemente la expresión aquí sería un poco más larga. Espero que haya quedado claro. Larga la cadena. Hasta pronto, compañeros y compañeras. En el próximo video miramos lo que es la ecuación de Laplace en coordenadas polares y su deducción. Hasta pronto.